¿Qué tal? Bienvenidos a la Universidad Católica, a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Fernando Mayorga, un viejo amigo que es profesor de la Universidad de San Simón de Cochabamba, es sociólogo, politólogo y uno de los analistas políticos y estudiosos de la política boliviana más respetados. Así que bienvenido. Martín, es un gusto estar aquí contigo y conversar sobre la problemática política en nuestra región. Bueno, Fernando, te voy a hacer una pregunta, para empezar, una pregunta difícil y porque te voy a pedir que la respondas de la manera más corta posible. ¿Cómo resumirías tú la situación reciente en Bolivia, ¿no? En el sentido de que sabemos que hemos pasado recientemente por una elección muy controversial, ¿no es cierto?, con resultados disputados que terminaron con la renuncia del presidente. Se da un debate, ¿no es cierto?, sobre si es que hubo fraude o no hubo fraude, si es que la postulación misma del presidente Morales era legítima, si es que su renuncia se da en el contexto de un golpe de Estado o de un levantamiento popular. ¿Cuáles serían los elementos centrales de tu diagnóstico? Son demasiadas preguntas para poder resumirlas en una figura. Yo utilizaría la figura que es una crisis política que implica una fuerte ruptura en el orden democrático boliviano. Un cambio sustantivo en la relación de fuerzas políticas y que termina con la apertura de una fase de incertidumbre respecto al derrotero de la política y de la democracia boliviana. Ahora, y en estos temas más específicos de debate, rápidamente, ¿tu posición cuál es frente a estas discusiones de la legitimidad de la postulación del presidente, los resultados electorales? Empecemos con la legitimidad. El presidente, el expresidente Evo Morales planteó un referendo el año 2016 para modificar un artículo constitucional que le habilitara a una reelección. Perdió con 2% de votos de diferencia. Y ante ese resultado, a partir de un mandato de las organizaciones sociales populares que lo respaldan, buscaron una vía legal y esta fue la apelación al Tribunal Constitucional Plurinacional, que invocando el Pacto de San José estableció que era posible la reelección indefinida y en todos los cargos de elección popular, y en ese marco es que se presentó Evo Morales como candidato. Ahora, eso lleva a la discusión de cuánto control tenía el gobierno sobre las decisiones del tribunal, cuán legítima fue esa decisión. Más que una manipulación o una presión gubernamental, había un marco constitucional, puesto que la nueva constitución política del Estado establece que la constitución está sometida a los tratados internacionales y eso viabilizó legalmente esa postulación. Siempre hubo la discusión si era legal, pues era legal. Si era legítimo, la legitimidad dependía de quién, desde qué posición se veía la postulación de Evo Morales. Sus detractores decían que era ilegítimo, sus seguidores decían que era legítimo. El tema era que esto se iba a dilucidar en la elección del 20 de octubre. Ahora, ¿no te preocupaba, digámoslo así, estas críticas digamos que desde mucho antes se hacían sobre Morales, sobre el grado de concentración del poder del Ejecutivo, la pérdida de equilibrios y de contrapesos? En ese marco, esta discusión del tribunal suena muy polémica, ¿no? ¿Cuál es tu percepción de estos debates? El MAS tuvo una década de capacidad hegemónica muy evidente, pero fruto de los resultados de las urnas. Era un presidencialismo exacerbado, con concentración de poder, porque el MAS obtuvo victorias con más del 50 o 60% de la votación, y en las dos últimas gestiones de gobierno dispuso de 2/3 de voto tanto en diputados como en senadores. Y en elecciones municipales venció en más del 80% de los municipios. Solamente perdió en las gobernaciones, en las provincias, a nivel de autoridades nacionales.
estás hablando de un partido de fuerte presencia nacional, de mucho respaldo, y el resultado de este esquema de sistema de partido predominante y presidencialismo daba como consecuencia lógica una oposición débil y una concentración de capacidad decisoria en el presidente. O sea, era el resultado del comportamiento electoral y de la distribución del voto en la sociedad boliviana. Uh-huh. Ahora, claro, eso despertaba muchas suspicacias y críticas respecto a la concentración del poder y el tema de la reelección indefinida, ¿no? Claro, en ese contexto vamos a una elección que, digamos, es disputada en el sentido del debate sobre si habría o no segunda vuelta, ¿no? Porque era claro que el ganador iba a ser Morales, la discusión era el margen de diferencia, ¿no? Entonces, en ese contexto se da este debate en el que se ha hablado de fraude electoral. En todo caso, si es que no se ha dado un fraude, uno podría hablar de un proceso con irregularidades, ¿no? A los peruanos esto nos suena a un poco la elección de Alberto Fujimori del año 2000, ¿no? En el sentido de que una asociación independiente como fue la Asociación Civil Transparencia hizo un conteo rápido y los resultados del conteo rápido al final coincidieron mucho con los resultados oficiales. Entonces, desde ese punto de vista, en el Perú era difícil hablar de un fraude en el sentido de que se cambiaran los resultados, pero sí se decía que el proceso había sido muy irregular y que las irregularidades viciaban el proceso, ¿no? ¿Cuál es tu percepción de esta última elección? A ver, el sistema electoral boliviano, que ha tenido varios eventos en los últimos 15 años, en situaciones mucho más complejas que las del 20 de octubre, nunca tuvo señales de irregularidades que hagan pensar en una distorsión de la votación. Desde el año 89 se estableció la preclusión, es decir, que lo que el jurado de mesa establece el cómputo, ese no es imposible de ser modificado. El acta es lo que manda. El acta es lo que manda. Y ahí participan delegados de los partidos y los ciudadanos elegidos por sorteo en calidad de jurados. En los casos en que hay irregularidades y eso se establece en el propio acta y se consideran que las irregularidades hacen dudar del cómputo, se lleva adelante 15 días después otra votación en esas mesas. Por eso es que en todos los años anteriores, en todos los eventos anteriores, nunca hubo, aunque siempre se hablaba de fraude desde el lado opositor, nunca hubo ninguna demostración ni prueba al respecto. Y en este caso tampoco, hasta la fecha, hay tal demostración. La OEA tuvo una misión electoral junto con 6 más, es la elección boliviana con mayor presencia de observadores internacionales. Y no hay hasta la fecha, pese a que el gobierno de Evo Morales pidió una auditoría especial técnica, llegaron más de 50 funcionarios de distinta profesión y nacionalidad para justamente hacer una verificación de los resultados y ver si hubieron problemas. Siempre hay irregularidades, pero el informe de la OEA nunca dijo fraude, pese a que la oposición desde la noche de la elección dijo que hubo un monumental fraude. Y esto dijeron de algunos sectores más radicales desde antes de la elección, y ese fue el argumento central de toda la protesta social urbana, que luego derivó en un motín policial y un procedimiento militar y en el derrocamiento de Evo Morales, la interrupción de su mandato constitucional. Han pasado 20 días del plazo que Almagro había establecido para la entrega del informe que demuestre el fraude, y no hay el informe. Es más, hay un documento elaborado por economistas y estadísticos de renombre mundial, con 2 premios Nobel entre ellos, que haciendo un análisis
me muestran de que no hubieron ningunas tendencias, ninguna irregularidades que hablen de una modificación del resultado. Y estamos hablando de una modificación peculiar, o sea, da la impresión de que se discute de que hubo una alteración para lograr que Evo Morales gane en primera vuelta, y eso implicaba que lo que estaba en discusión era si pasaba o no del 10% de diferencia de votos. Evo Morales obtuvo el 47% de la votación, o sea, le faltó 3 puntos para vencer en primera vuelta. Y lo que estuvo en discusión era si obtuvo 99 o claro, décimas. 9,8 de diferencia o 10,2 que fue el resultado final. Bueno, Entonces hubo un uso político de la noción de fraude, y hasta hoy día no hay una demostración de que existió fraude. Ahora, efectivamente, esta fue una elección muy reñida, en donde cada décima contaba para definir si es que iba a haber o no. Cada voto. Si es que iba a haber o no segunda vuelta, ¿no? Y entonces, como que era muy importante tener una autoridad electoral creíble que inspirara confianza. Y digamos, y pasaron muchas cosas a lo largo del proceso. Lo más notorio, lo más comentado fue la interrupción de este conteo rápido, ¿no es cierto?, que dio lugar a toda esta especulación del fraude, y que fuera creíble, digámoslo así, para muchos sectores en Bolivia e internacionalmente también, ¿no? ¿No crees tú que ahí efectivamente fue un error y que podría haberse manejado de otra forma? Un error garrafal, y además el incumplimiento de un compromiso. El Tribunal Electoral era el eslabón débil de todo este proceso, porque su credibilidad era mínima, la credibilidad en su tarea era mínima. Estuvo bajo cuestionamiento de la oposición, y se había comprometido a entregar resultados al 80% del escrutinio a las 8 de la noche. Más que conteo rápido, era la transmisión rápida de escrutinio preliminar, que son datos no oficiales, que son fotografías de las actas. Y hubo un compromiso ante los observadores internacionales de llegar al 90% a las 10 de la noche. A las 8 de la noche dieron el resultado con 82% de papeletas, ¿no?, revisadas, y la diferencia entre Evo Morales y Carlos Mesa, el contendor principal, era de alrededor de 7-8 puntos de diferencia. Y se estuvo esperando que a las 10 de la noche se dieran los resultados, y no hubo silencio del órgano electoral, que en sala plena decidió que iban a darlo después, que lo que interesaba ya era el cómputo oficial, que ese es el que había una discusión entre informáticos y abogados, que es una discusión, digamos, entre la validez de lo digital y una visión positivista del dato, digamos, jurídicamente válido. De las actas. Y digamos, fue un error, sin duda, pero que alimentó una estrategia del candidato que salió segundo, que esa noche a las 8:20, cuando el comunicado se basaba en el 82% de escrutinio de votos, dijo: esto ya es segunda vuelta. O sea, sin esperar el 90% tampoco. Evo Morales, a las 9:30, ante el aviso de su oponente, dijo que habían ganado, lo cual era cierto, en diputados, en senadores, y que conociendo que el voto rural alejado de las ciudades es el que tarda en llegar, y que ha sido en los últimos 15 años favorable al MAS en 80%, que eso le iba a dar posiblemente la victoria, y que había que esperar, ¿no? Pero ese silencio, esa interrupción, ¿no?, fue la que generó más suspicacia, ¿no? Y cuando salió el resultado, en ese interín,
la oposición dijo esto ya es una señal de fraude y empezó una movilización de vigilia a los edificios de los órganos departamentales electorales, que en el caso de 5 ciudades terminaron en toma e incendio de esas instalaciones. Se establece una lógica ya de pura confrontación y de presión, ¿no es cierto? Pero digamos, es una historia vista de afuera, fue muy confusa, ¿no? Al comienzo, Mesa dice, tenemos que ir a segunda vuelta. Morales dice, no, yo ya gané. Luego dice, bueno, ok, vamos a segunda vuelta, ¿no? Entonces, no, ahora Mesa ya no queremos segunda vuelta. En el interín hay una irresponsable declaración de la misión de la OEA. 24 horas después, la OEA dice, aunque no están claros los resultados y es posible una victoria de Evo Morales, con más del 10%, lo que lo convertía en presidente, recomendaban, para evitar el conflicto, que se realice la segunda vuelta, lo cual en términos jurídicos era incoherente. Sí. Pero instaló la OEA el tema de la segunda vuelta como la solución ante la incertidumbre, antes de que salgan los resultados finales. Claro, pero después fuimos a, ok, segunda vuelta, luego auditoría. Segunda vuelta dijo, pidió la oposición para que se establezca la certeza de la segunda vuelta o la victoria de Evo Morales. El MAS pidió una auditoría técnica especial a la OEA. Que la oposición rechazó. Que rechazó la oposición. Y por lo tanto desecharon la segunda vuelta como objetivo y la oposición ya al margen del candidato oponente Evo Morales y a través de otros movimientos, vamos a llamarlos extrapartidistas, dijeron nuevas elecciones, convocatoria de nuevas elecciones. ¿Por qué? Porque decían, si hay segunda vuelta y gana Carlos Mesa, va a enfrentar una asamblea legislativa controlada por el MAS. 2/3 del MAS, ¿no es cierto? Entonces apuntaron a nuevas elecciones para además modificar la composición del Parlamento. Y cuando Evo Morales anunció ante la escalada de la conflictividad, dijo nuevas elecciones, es más, dijo con nuevos actores, excluyéndose él de la contienda. La oposición ya radicalizada dijo no, renuncia. Ahora, entonces, ese es un proceso de constante radicalización de la oposición que es muy interesante, ¿no? Carlos Mesa era el líder supuestamente de la oposición, que tenía posiciones un poco más moderadas, pero al final la oposición terminó siendo liderada por Camacho, ¿no es cierto? Que es un líder con un discurso extremadamente conservador, ¿no? Coméntanos un poco sobre ese cambio en la dinámica de la oposición. A medida que se radicaliza la postura opositora, quien ocupa el centro de la escena política y lideriza a la oposición es Luis Fernando Camacho, un dirigente de un movimiento cívico de Santa Cruz, la región opositora tradicional al MAS, que evidentemente, como tú bien señalas, esgrime un discurso ultraconservador, lanza una consigna de que la Biblia va a regresar al Palacio de Gobierno. Es una clara alusión a que es lucha anticomunista frente al socialismo del siglo XXI de Evo Morales. También es una clara alusión a que van a desterrar la presencia indígena del poder, ¿no? Diciendo vuelve la Biblia y se va a la Pachamama, vuelve Dios, se va a la Pachamama. Y insistiendo mucho en que era una lucha contra el tirano, ¿no? Aquí Evo Morales pasó a ser considerado de la noche a la mañana un tirano y que iban a reinventar la nación boliviana, que era también una negación del proyecto de Estado plurinacional del MAS. Es decir, una impugnación global a lo que el MAS significaba como proyecto. Y él es el que va a dirigir radicalizar con sus propuestas, y Carlos Mesa, el candidato que había salido segundo a las urnas, termina desplazado y sometido y actuando de manera reactiva frente a estas propuestas. ¿El resultado cuál es? Un motín policial,
luego una advertencia, una recomendación que sonaba amenaza de las Fuerzas Armadas, una serie de acciones de violencia contra funcionarios dirigentes del MAS, que implicaba quema de casas, toma de rehenes, amenazas de muerte, por lo tanto un colapso del gobierno del MAS y la huida de Evo Morales, y finalmente que acaba asilado en México. Y este señor Camacho, con otras 2 personas, ingresan al Palacio de Gobierno, ponen una bandera boliviana en el piso, ponen la Biblia y rezan. Una demostración así simbólica de su victoria. Y es así como termina esta fase crítica de elecciones cuyos resultados son cuestionados y que acaban con el derrocamiento de Evo Morales y la instalación de un gobierno provisional. Ahora, ya para ir terminando, ya se instaló este gobierno provisional, hay una negociación con el Congreso, con la oposición, digamos, del MAS en este caso, y ya se está pensando en el cronograma electoral, ¿no? ¿Tú crees que vamos a poder tener elecciones con un mínimo de garantías en los próximos meses en Bolivia? La primera parte está resuelta, se ha aprobado una ley de convocatoria de elecciones, falta en el camino conformar el nuevo Tribunal Electoral, que hará un calendario electoral, se harán las elecciones seguramente en abril, y está en discusión una ley de garantías a los dirigentes sociales y a los funcionarios del MAS, puesto que el gobierno de facto, el gobierno provisional, ha realizado toda una serie de acciones, primero de represión militar y policial, y luego de persecución, de sedición, ha acusado de sedición a cualquier periodista nacional extranjero que haga cobertura, y ha instaurado procesos legales contra varios dirigentes y funcionarios del MAS, es una suerte de intento casi de proscripción del MAS. Pero el MAS tiene la mayoría en el Congreso y está en un proceso de negociación, y es posible que se establezcan condiciones mínimas, pero eso vamos a saber en los próximos meses, porque hoy día, en este momento, en Bolivia, el gobierno no da garantías de un ajuste electoral en condiciones mínimamente equilibradas, porque sí hay toda una acción gubernamental que tiende a amedrentar, a minimizar al MAS, y ese es el panorama hoy día, que esperemos se encamine hacia un ambiente pacífico para unas elecciones relativamente razonables. Exacto, es muy importante parar la violencia que se vio en las últimas semanas, ¿no? Bueno, Fernando, muchas gracias, y muchas gracias a ustedes por su atención. Buenas noches.